Felicidades al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, el SEC, en su 56 aniversario. Hay que decir que la irrupción, aparto el guión, que la irrupción del SEC en la vida laboral del magisterio representa un antes y un después. Estos compañeros, estos amigos se organizaron como sindicato y eso dio una transformación. Yo aprendí mucho sobre este proceso, bueno, andando con ellos y hablando con ellos, pero sobre todo con un libro que escribió una persona que está aquí, compañero del SEC, don José Joaquín Meléndez. Ese libro merece leerse, ojalá se usara en todos los cursos o las personas que vayan a estudiar al magisterio para servir en el magisterio leyeran ese libro. Las enseñanzas que esa narrativa nos da, quizá hasta puede uno encontrar cosas sobre toda esta tragedia que vive el país que don Gilbert nos narró de manera desgarradora. Luchamos unidos por el trabajo y la paz, leí en el himno, bellísimo el himno, hasta que casi me sacan las lágrimas. Y yo diría que ahora ese himno va a haber que hacerle un toquecito adicional. Luchamos por el trabajo, la paz y la democracia. La sociedad tiene que albergar las esperanzas y las expectativas y las necesidades de los distintos grupos sociales. Y el país tiene que cumplirle a todos los grupos sociales. De ahí la importancia de la existencia de los sindicatos, que son voz de los trabajadores y permiten que se escuchen sus demandas. Lo mismo que es necesario que existan otras organizaciones que representen otros segmentos de la sociedad. Eso no tiene que asustarnos a nosotros y ha sido nuestra costumbre. Los grupos sociales buscan con sus demandas apropiar el excedente económico que permanentemente se produce. Y esa pugna es absolutamente legítima. Y a lo largo de los años nos hemos ido dando los mecanismos para tratar de resolver esa pugna en armonía, con reglas que nos permitan entendernos, acceder a los beneficios del desarrollo a través de la apropiación de los excedentes y de esa forma progresar como individuos y como familias. A lo largo de los años hemos ido construyendo un acuerdo nacional, un pacto social que nos ha permitido avanzar, a veces en armonía, a veces en conflicto, porque no todas las cosas han sido un mundo de amores. Pero siempre dentro del marco institucional. Ese acuerdo está contenido en nuestra Constitución política, como ya se mencionó por mi amigo Gilbert. Constitución que recuperó la reforma social de los años 40, del siglo pasado, y tomó el impulso que significaba la Segunda República. A lo largo de los años se le han ido haciendo reformas parciales, que han venido a mejorar ese acuerdo originalmente pactado. Y a lo largo de la historia, los grupos de trabajadores han jugado un papel fundamental, porque no todo ha sido regalado. Muchas de las conquistas que están ahí en nuestra Constitución también son producto o derivadas de luchas sociales. El título de esta convocatoria es por sí mismo llamativo, impactante y sobre todo novedoso para un costarricense que nació a mediados del siglo pasado. Nuestra democracia al borde. Eso para un costarricense que nació durante la Segunda República, absolutamente impensable. Jamás me imaginé yo que iba a estar un día como hoy conversando de estos temas. Para un costarricense que nació
en la mitad del siglo pasado, bajo el amparo de la Constitución política que se gestó en aquel momento. Eso es impensable. Pero les voy a compartir esta anécdota. En diciembre del año pasado, para ser más exacto, en diciembre del año pasado, invitado por un grupo de jóvenes que forman parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, fui a la Plaza de la Democracia, una actividad muy linda que hubo un domingo en la tarde, ahí con música, había gente, daban discursos y había cosas. La actividad en ese momento era precisamente por defender la democracia. Que un costarricense tenga que salir a las calles a defender su democracia, eso era impensable, pero ahí estábamos. Muchachos, viejos, artesanos, cantantes, estudiantes, de todo tipo. Parece mentira, pero estando ahí tomé conciencia de que eso era algo nuevo en nuestras vidas y que algo nuevo estaba pasando. Yo les cuento, yo había marchado en San José cuando era joven estudiante en las luchas contra la Alcoa, por ejemplo. O íbamos a manifestarnos contra la guerra de Vietnam cuando éramos muchachos. Pero nunca había estado en un acto cuyo propósito fuera defender la democracia nacional. Los costarricenses, desde el momento de nuestro nacimiento, sabíamos que vivíamos en una tierra que nos daba oportunidades y nos garantizaba un régimen de opinión y convivencia política en democracia. Hoy, lamentablemente, no tenemos esa certeza. Por eso el llamado a esta actividad. Todo lo contrario, ha habido una campaña sistemática para atacar la Constitución. Y con ello, atacando la Constitución, a las instituciones fundamentales del entramado jurídico y de paso, al atacar nuestra Constitución, amenazar los derechos que nuestra Constitución nos da. Hay un doble elemento aquí. Si se ataca la Constitución, se ataca la institucionalidad, pero se atacan nuestros derechos. Se ataca al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Contraloría, instituciones que nos permiten los equilibrios necesarios para la vida ordenada en sociedad. ¿Qué haríamos si no tenemos jueces que arbitren? ¿Qué haríamos si no tenemos un estamento independiente del Ejecutivo que formule las leyes? ¿Qué pasaría con nuestros derechos también? Como lo he dicho más arriba, la Constitución política es la base del acuerdo nacional con la que hemos vivido. Establece con claridad el ámbito de acción de cada uno de estas instituciones, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, las tareas del régimen municipal, el ámbito de acción del Legislativo, los derechos relacionados con el sufragio, las responsabilidades y el ámbito de acción del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría, en fin, todas esas instituciones que hoy decimos están amenazadas. Por eso, una primer tarea que quiero señalar hoy en la tarde es que una principal tarea política hoy en Costa Rica es defender nuestra Constitución. Parece mentira. Primera tarea política que señalo. Pero también se atenta contra la democracia si se escamotean los derechos que nuestra Constitución política nos da. Los derechos tienen un costo, eso lo sabemos. Y la búsqueda de los recursos para cumplirlos es una responsabilidad de quienes nos gobiernan en los distintos momentos. Si los ciudadanos sentimos incumplimiento sobre los servicios a los que tenemos derecho, pues empezamos a dudar, y a veces con razón, sobre la conveniencia de apoyar este modelo de convivencia social. Y ese es el peligro. Si no se nos brindan los servicios como esperamos, empezamos a decir, ¿y entonces para qué vamos a estar apoyando esta cosa? Y empiezan las dudas sobre la Constitución y empiezan las dudas sobre la institucionalidad. Pero a veces los servicios no se prestan porque la caja está quebrada. Como nos dijeron
desde el día cero. Y ese es un peligro, y ese es el peligro de permitir que nosotros permitamos que nos escamoteen los derechos constitucionales. De manera que otra tarea política que hoy se debe señalar es la responsabilidad y nuestra obligación de defender los derechos que a nosotros los ciudadanos y a los habitantes de Costa Rica la Constitución nos brinda. La democracia se pone en riesgo si no se cumple con las expectativas de los ciudadanos. Una democracia que no garantiza el desarrollo pleno de sus habitantes genera malestar social y la tentación de probar otras formas de organización social. El agotamiento de nuestro contrato social se manifiesta en la pobreza, la mala utilización de los recursos, la falta de vivienda, la debilidad de la educación, el acceso limitado a los servicios de salud, la inseguridad ciudadana, la corrupción, reglas poco claras para la actividad productiva, el desacople entre la economía de exportación y el mercado interno, la transformación de la pirámide poblacional sin haber tomado las precauciones para enfrentarla, la tensión entre los poderes del Estado, el irrespeto a la institucionalidad, el incremento de la drogadicción y la frustración de grandes sectores de la población, porque eso es lo que da espacio. Estos son males que deben atenderse, pero para hacerlo no es necesario destruir lo que por años hemos ido construyendo. Y ese es el otro peligro. Sí, tenemos debilidades, hay que mejorar, pero para eso hay que destruir lo que se ha logrado. Por eso lanzo esta pregunta: ¿en qué pueden mejorarse las condiciones de los grupos excluidos si se eliminan la institucionalidad que precisamente permite arbitrar las diferencias que se pueden presentar en la sociedad? ¿Qué ganan los sectores menos favorecidos o los excluidos si desarmamos esa institucionalidad? Y les presento esta otra pregunta: ¿qué ganan estos grupos si los derechos contenidos en la Constitución no son respetados? Demostrar que dentro del marco institucional actual se pueden hacer los cambios que permitan reforzar el contrato social es otra tarea política urgente. Demostrar que dentro del marco institucional se puede reforzar el contrato social, esa es otra responsabilidad que tenemos entre manos. No es fácil, y aquí don Gilbert lo explicó, pero eso es una cosa que se debe construir. Pero sobre todo, lo que se debe demostrar es la voluntad de hacer estos cambios, aspecto que pasa por acomodar las cargas de manera distinta, que el que más tiene coopere con los que menos tienen. Enorme tarea política también que tenemos al frente. ¿Cómo vamos a financiar entonces nuestro Estado? Siempre me ha gustado leer y releer el artículo 50 de nuestra Constitución, que está en el capítulo de Derechos y Garantías Sociales. Textualmente dice: el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar actos que infrinjan ese derecho, etcétera, y otros contenidos. Pero claramente la Constitución manda hacer cosas. El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes, organizando y estimulando la producción y el mejor adecuado o el más adecuado reparto. Claramente el mandato del constituyente le impone al Estado una participación en los temas de la producción y el reparto. Y esto no es un tema menor. Sí, la Constitución nos manda a hacer eso. No es un tema menor porque hay teorías económicas, que yo llamo las ortodoxas, que formulan que esas participaciones del Estado lo único que traen son problemas. Y como traen problemas y traen distorsiones, lo mejor que debe hacer, y lo han dicho y ustedes tienen que haberlo escuchado, la mejor política económica es que el Estado se haga a un lado.
Pero la Constitución nos manda a hacer otra cosa, porque el constituyente fue más inteligente que esas propuestas. Otros reconocen que el Estado debe participar para compensar los equilibrios que se dan en el ciclo económico. El ciclo económico es errático. Y ahí hay posiciones keynesianas o cepalinas, etc. A mí me ha resultado más fácil en la vida entender que en realidad nosotros lo que hacemos es producir durante todo el año, durante todo el tiempo, lo que llamo el producto neto o el producto excedente. ¿Qué es eso? Que al principio del año se utilizan una serie de inversiones o gastos necesarios y al final del año, a partir de estos gastos necesarios en maquinaria, equipos, salarios y otras cosas, aparece algo adicional, que es lo que permite que la sociedad crezca. Entonces, a mí me resulta más fácil, y es lo que quiero presentarles aquí como guía para entender el aspecto económico, es que si la economía tiene que producir esos gastos necesarios con lo que inició el proceso y generar más al final del año, ¿cómo hacemos para repartir esa riqueza adicional? Que es en el fondo la pugna que hay en torno a la discusión de la política económica en general y en particular de la política hacendaria. Esta es una idea que yo tomé siguiendo la tradición del pensamiento de los clásicos, los fisiócratas, Smith, Ricardo y Marx, y utilizando la teoría del valor que ellos desarrollan, sobre todo Smith, Ricardo y Marx, porque los fisiócratas hablaban de la fertilidad de la tierra como el factor que hacía que sobrara cosas, valores al final del tiempo, que por razones prácticas yo eso no lo voy a desarrollar hoy, aquí, porque andamos detrás de otros problemas. Pero si nosotros aceptamos o entendemos que en realidad la sociedad lo que genera son masas de valor adicional a las originales que se metieron, es facilísimo entender que en la sociedad haya pugnas por apropiarse de eso que ya llamo el producto excedente. Así es sencillo. Entonces no hay que asustarse que haya sindicatos, que haya organizaciones gremiales, que hayan organizaciones de otro tipo, porque así es como está organizada la economía, y que tengamos una constitución que le da mandatos al Estado y al mismo tiempo establece la institucionalidad que permita dirimir esa cosa que llamamos en el fondo un conflicto social por apropiar el excedente. De manera que la inclusión de la armonía y la contradicción política y social es un componente inseparable del diseño de la política económica. Por tanto, debe incorporar el análisis del poder. Esto ya no es una cosa solamente económica. Este es un tema de tipo social, porque la economía es una ciencia social, donde además el tema del poder es importantísimo. Pues si no, no andaríamos preocupados por elegir diputados o elegir presidentes o elegir municipios, porque ahí es donde se formulan las políticas que generan las normas que van a ser utilizadas para repartir el excedente que se produce. La verdad que cuando yo entendí el mundo de esta manera, y por eso lo comparto con ustedes, a mí me pareció que era la forma más simple de entender un montón de cosas raras que yo he aprendido en la universidad, que me decían que habían equilibrios y precios y mercados y que ahí había una armonía donde unos y otros llegaban como hermanititicos todos a ponerse de acuerdo a través del mecanismo del precio. Las cosas son un poco distintas. Y ahí me resulta más simple entender la gestión de la política económica teniendo presente que las sociedades en sus procesos productivos generan excedentes económicos y la política económica ayuda a resolver ese reparto. Por eso es la pelea en torno, a la política económica. Por ello el asunto del poder y la pugna por el poder en las sociedades forma parte de estos estudios. Nosotros estamos acostumbrados a resolver estos temas por las vías democráticas. Hasta el momento, ¿verdad? Otras sociedades lo resuelven de otras maneras, donde hay dictadores, lo hacen de otra forma. Nosotros
estas disputas las hacemos en la vida democrática. Si un ministro se porta mal, lo llaman a él a la asamblea, ¿va? Y tiene que dar cuentas que hizo. Esa es la democracia actuando. Pero eso es lo que está en amenaza. Capital, garantizando y creando las condiciones para la reproducción del ciclo de acumulación y arbitrando contradicciones que surgen cuando en el reparto del excedente. Y si la política económica es la intervención estatal que entra en el reparto del excedente, esta es la más linda. La política hacendaria, que es un pedacito de la política económica, es una parte importantísima, tiene la misma lógica, pues a partir de la política hacendaria se reparten, por así decir, las cargas y los premios en la sociedad. Prefiero explicitar de esta manera la política hacendaria que tratar de convencer, como nos han hecho muchos enfoques a lo largo de mucho tiempo en este país, que esto es un asunto técnico, de la técnica económica, de los expertos económicos, que además nos encanta hablar en enredado para que nadie entienda, cuando en realidad esa técnica y esos expertos están respondiendo a visiones teóricas y a intereses de grupo que impulsan los repartos y los costos y los beneficios a como les convenga. A manera de ilustración sobre este punto, nada más, muy breve. Digamos, no es lo mismo poner impuestos a las herencias que poner impuestos al consumo de alimentos. Y una cosa tan, comillas, técnica, como es decidir si el impuesto debe ser así o asá, resulta que reparte por un lado para otro. O bien, dar una exoneración de impuestos para construir casas de interés social, donde el Estado deja percibir ingresos a beneficio de grandes mayorías, o en lugar de darlo a eso, darle la exoneración a carros de alto precio. Ven cómo detrás de esa cosa rara que se llama impuestos, en realidad lo que hay es un reparto del valor que producimos. O no es lo mismo controlar el gasto en temas superfluos frente a controlar el gasto en servicios de salud o en servicios de educación. De ahí que el manejo presupuestario que conllevan textos de ingresos tributarios, gasto, endeudamientos públicos, es un instrumento enorme para mover hacia uno u otro sector parte de ese excedente que la sociedad produce anualmente. De ahí la importancia de entender los contenidos de las distintas leyes hacendarias, qué gastos se asignan, porque eso va a beneficiar a algunos y a perjudicar a otros, qué tributos proponen, qué tributos se exoneran, cómo se hace el endeudamiento, quién se lleva la tajada de los intereses que se pagan por la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas que parecen como si fueran discusiones raras, en realidad tienen que ver con efectos con cosas que tienen impactos diarios en nuestra vida. Entender cómo se financia esa diferencia entre ingresos y gastos, porque detrás de cada una de estas decisiones hay seres humanos de carne y hueso que van a ser ganadores o perdedores. Si la política hacendaria, o si a la política hacendaria se le impone como objetivo principal obtener un lindo número en esa relación déficit a PIB o superávit a Producto Interno Bruto, y me imagino que ustedes todos los días leen eso en los periódicos, se los dicen ahí por la televisión, en la radio, mire, lo que hay que cuidar es el déficit al PIB, el superávit al PIB, y les hablan del primario, el financiero y esas cosas.
que es como usualmente se mide la gestión de un ministro de Hacienda, se privilegia entonces el manejo contable de la acción de Hacienda. Todo esto que hemos hablado, que hay detrás de la política hacendaria, se pierde, porque toda la discusión se vuelve cómo se llega, no cómo se llega a ese número, cuánto es ese número. Una visión contable, yo no tengo nada contra los contadores, por Dios, pero si uno se fija nada más en ese numerito, está dejando de entender muchas otras cosas. Esto es lo que yo llamo el embudo contable, manejar la hacienda pública siguiendo un embudo contable. Pero lo más serio es que está dejando por fuera toda esta interrelación social y lo más importante, el tipo de reparto que se da desde la política hacendaria. Si quedamos satisfechos únicamente con ese embudo contable, con ese resultado contable, hacemos presentar al déficit fiscal como un fin en sí mismo, con lo cual se convierte el déficit fiscal, ese número, en un fetiche. Si es bonito, no importa qué hubo que hacer para llegar a ese número. Ese es el tema, ese es el cuidado que debemos tener. Lo que llamo el fetichismo del déficit fiscal, pues convierte ese indicador en un fin en sí mismo, haciendo caso omiso a todas las relaciones sociales que dan origen para llegar a ese número. El resultado fiscal medido por el déficit o el superávit fiscal no debe ser el único objetivo de la política hacendaria. Esa es otra cosa que vamos a tener que discutir y meterla como parte de las tareas políticas. No lo he puesto así en el texto, pues se me acaba de ocurrir, porque es parte de desmitificar ese fetiche. Es parte de desmitificar ese fetiche, esa es otra tarea. En lugar de centrarse únicamente en los indicadores contables, se debe considerar el impacto de las políticas fiscales en el desarrollo económico y social y en el impacto en las personas. Pero aquí hay un detalle, lo último, ya no les quito más tiempo. Lo que la Constitución establece no son aspiraciones. Lo que la Constitución establece son mandatos. Para eso están en la máxima ley del país. Repasemos dos ejemplos. Si el artículo 78 establece que se debe dar anualmente 8% del Producto Interno Bruto a la educación estatal, pues lo que corresponde es ver cómo se cumple o cómo nos acercamos para cumplir. No es decir que es una aspiración. No, la responsabilidad del Ejecutivo es ver cómo se acerca, entendiendo que no, pues no puede decir que de hoy a mañana lo va a hacer. Si el artículo 177 constitucional, entre otras cosas, dice que el Estado debe crear rentas a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social para cubrir las necesidades de la institución, y además ese artículo dice, ve qué cosa más interesante, si esas rentas no fueran insuficientes, el Estado tiene que asumir ese faltante de recursos. Vea lo que nos dice la Constitución, ve qué mandato. Entonces, si ese es el mandato, la relación con la Caja Costarricense del Seguro Social debe ponérsele cuidado y atenderse, porque si no se consiguen esos recursos, lo que ocurre es que nos privan de sus servicios. Y si nos privan de esos servicios, nos corremos el riesgo de preguntar, ¿y qué sentido tiene que exista la caja? Si la verdad a mí no me atienden. Y empieza en la mente de los compatriotas la idea de que esa cosa es mejor. Ese es el peligro. Cuando el ministro señala que estamos discutiendo un contrato social que no se puede financiar, y esto lo dijo el 5 de noviembre del 23 en el periódico El Financiero, estamos discutiendo un contrato social que no se puede financiar. Vea lo que significa eso. Está planteando mal el problema, por decirlo así suave.
parte de que hay una situación dada y lo que sugiere es que hay que acomodarse a esa situación. Y si no se puede financiar ese contrato, le vamos a negar entonces los derechos a los ciudadanos. Prácticamente está diciéndole a la sociedad que ese contrato que hemos construido a lo largo de los años no lo vamos a poder sostener y vamos a tener que cambiarlo, lo cual significa cambiarlo en el orden institucional y en el plano, por eso insistí desde el principio, en el plano de los derechos que la Constitución nos da. El problema hay que plantearlo de otra manera. La pregunta que se debe formular, y es sobre lo que la debemos discutir, es ¿qué hay que hacer para financiar ese contrato? Porque repito, esa es la forma que hacemos para financiar el contrato. La otra es cortemos elementos del contrato para que nos alcance. ¿Qué hay que hacer para poderle cumplir a la población, para pagarle las platas a la caja, para financiar los programas sociales, para financiar la inversión pública urgente, para trasladar los recursos a la educación, a los comedores escolares? Y usted haga la lista de todas las cosas que se han venido cortando en los años recientes. En fin, ¿cómo financiamos las necesidades nacionales sin perjudicar el pacto? ¿Cómo impulsamos el desarrollo del país? ¿Cómo organizamos la producción, como dicta la Constitución, para generar esos recursos necesarios? Y entonces surge aquí otra tarea política de la mayor importancia, puesto que es necesario una discusión amplia que implica muchos aspectos de la vida nacional y de la conducción económica del país. Pasa por construir un acuerdo sobre el desarrollo nacional, por lograr un pacto fiscal que dé sustento a nuestro contrato social. Porque todo contrato social tiene que venir acompañado de un acuerdo fiscal. Pero hago esta otra pregunta que no es retórica. ¿Están las fuerzas políticas realmente dispuestas a buscar ese acuerdo? Acuerdo que es de la gran prioridad y la gran necesidad. La amenaza sobre la vida en democracia será suficiente razón para buscar los acuerdos políticos que permitan un bloque sólido que enfrente esas amenazas. Esta es la tarea política y la responsabilidad principal que siento que hoy tenemos los ciudadanos, las organizaciones y los partidos políticos. Ahí la dejo como tema de reflexión. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.